Amén. Bueno, para iniciar vamos a elevar palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Dios te damos porque tu amor nos acompaña. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda acompañar en este lugar. Guárdanos, protégenos y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema lo he titulado Cuando Dios habla desde la tormenta. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan ese tema? ¿O qué personaje? ¿O qué pasaje de la Biblia se les viene a la mente? Pedro, ok. ¿Quién más? Frío. Les voy a dar una pista en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Por el diluvio. ¿Cómo? Ok. Frío también. Noé cuando estaba en la Ok. Bueno, no tiene nada que ver con la tormenta, pero más que todo tiene que ver con la tormenta de la vida, con las pruebas, exactamente. Job. ¿Por qué cuando Dios habla desde la tormenta? Sabemos lo que le pasó a Job. Demasiadas cosas le sobrevinieron a Job. En el libro de Job, capítulo 1, del versículo 1, solo quiero leer el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Quiero que alguien lo pueda leer. Job, capítulo 1, versículo 1. Hay una descripción aquí en el libro de Job muy interesante. Job, capítulo 1, versículo 1. Si alguien por favor lo puede leer. Hubo en tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué interesante descripción. ¿Cómo la Biblia puede describir a ese hombre con tal descripción? Hombre perfecto. Cuando la Biblia, esa palabra, eso es la versión Reina Valera, 1960. En hebreo, esa palabra, se translitera como Tam, que significa intachable, un hombre intachable. ¿Saben lo que significa intachable? Ok, un hombre que sus caminos son rectos. Y también Dios, cuando Dios menciona a Job, da la misma descripción que menciona en Job capítulo 1, versículo 1. Un hombre perfecto, intachable, justo. A mí me llama mucho la atención eso, porque ¿será que Dios piensa eso de mí? ¿Nunca se han preguntado si Dios piensa eso de ustedes? Es interesante eso. Pero bueno, la cosa es que cuando la Biblia dice que Job era un hombre justo e intachable, la Biblia, después de que cuando hubo una reunión en el cielo, a los hombres, a los hijos de Dios se reunieron. Hubo una reunión y entre eso también apareció un gran personaje, el diablo. Y Dios le dijo: ¿acaso has visto a mi siervo Job? Un hombre perfecto, hombre justo, apartado del mal. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Qué le voy a hacer si tú lo tienes protegido? Dios le dio la autoridad de tocarlo.
Tal vez podríamos plantearnos muchas preguntas que ahorita no lo vamos a hacer. Pero pasaron muchas cosas ahí. A Job se le murieron los hijos, perdió literalmente todo lo que él tenía. Y aún así, Job no maldijo a Dios, sino que dijo: desnudo, desnudo nací y desnudo moriré. Bendito sea el nombre de Jehová. Es interesante eso. Y después en otra reunión lo mismo. Muy interesante. A mí en lo personal me gusta mucho este libro porque todo por lo que Job pasó. Y aún así se mantuvo firme. Bueno, vinieron los amigos de Job. Hablaron desde el capítulo 13 de Job hasta el capítulo 37 de Job. Menciona el debate o la plática que hubo entre Job y sus amigos. Cuando los amigos de Job le estaban diciendo, le estaban reprochando, y Job defendiéndose. Pero en el capítulo 38 hasta el capítulo 42, que nos vamos a estar enfocando, en ese capítulo ya estos personajes salieron como de la narración. Ahora ya no son los amigos de Job, sino en el capítulo 38 se menciona el mero personaje de la Biblia, el personaje del cual la Biblia habla, que sin él la Biblia no tiene sentido. Aquí en el capítulo 38 es Dios el que empieza hablando. Y solo quiero leer lo que dice el capítulo 38, versículo 3 y 4 de Job. Capítulo 38, versículo 3 y 4 de Job. Al encontrarlo, decir amén. Amén. Ok. Quiero que alguien lo pueda leer. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tú tienes inteligencia. Versículo 4. Bueno, sí, eso es el versículo 3 y 4. Ahora, me llama mucho la atención de que primero Job dice, voy a parafrasearlo: si Dios se me apareciera, ¿cómo podría defenderme? Pero más adelante él dice: quisiera ver a Dios para defender mi causa. Y Dios le dio esa oportunidad. Y cuando Dios se le aparece, entonces le hace esa pregunta. En mi versión, en la nueva versión internacional dice: prepárate para hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? ¿Cómo responderle a Dios cuando Él hace ese tipo de preguntas? Yo le diría: ¿dónde yo estaba en ningún lugar? Yo me quedaría como Job, porque Job no pudo responderle a Dios. ¿Cómo alguien puede responder a tales preguntas? Durante muchos capítulos vemos que los amigos que Job habló, sus amigos, incluso el joven llamado Eliú, pero Dios guardó silencio. Y en el capítulo 31 Dios dejó ese silencio para poder hablar. Por eso el título del sermón se llama Cuando Dios habla, porque ahora Dios empieza a hablar. Muchas veces, tal vez podríamos decir, en nuestra vida nos vienen muchas enfermedades y podríamos preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Se mueren mis padres o se muere uno de mis familiares? ¿Dónde estaba Dios? ¿Alguien mató a uno de mis primos? ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado ahí, solo que nunca notamos.
todo pasa por un propósito. Y Dios, desde el momento en el que nacemos, Dios está ahí a nuestro lado. Desde el momento en el que subimos en la panza de nuestra madre, Dios ha estado ahí. Pero por eso el sermón se llama Cuando Dios habla, porque aunque no lo escuchamos, Él nos acompaña en los buenos momentos y en los malos momentos de nuestras vidas. Se cuenta una historia, un niño viendo a su padre cómo borraba un lápiz. Desde abajo, él solo veía hilos enredados y colores encendidos. Entonces preguntó: papá, ¿por qué todo eso? ¿Por qué eso es tan feo? A mí me da risa porque yo me imagino a un padre, cocinando y viene el niño y como huele algo rarito ahí: papá, mamá, ¿por qué huele eso? Pero al final de todo, el padre, él sabía lo que él estaba haciendo. Así que no dijo nada, simplemente agarró al niño y lo levantó. Cuando él lo levantó, entonces el niño podía ver la hermosa obra de arte que el padre estaba creando. Y así es Dios con nosotros. Tal vez no lo podemos ver, pero si tuviéramos la oportunidad de que Dios nos enseñara qué es lo que Él está haciendo con nosotros, entonces podríamos ver que lo que Dios tiene para nosotros es algo mejor de lo que nosotros podemos ver. Y eso es lo que Dios quiere. Voy a tocar 3 puntos rápidamente porque el tiempo se me va volando. Dios revela su soberanía. Desde un largo silencio, Dios finalmente habla. En el capítulo 31, versículo 4 y 5, que ya lo tocamos, Dios revela su soberanía, muestra cuán grande es su poder. Dios le muestra el orden del cosmos, la fuerza del viento y la fuerza del mar y la vida de los animales. Recuerda que mientras Él sufre y no entiende, el sol sigue saliendo, las olas siguen rompiendo en la orilla y el firmamento sigue su palabra. Y aquí se nos plantea una pregunta: ¿cuántas veces hemos querido entender el porqué de la tormenta cuando Dios simplemente quiere mostrarnos quién está en medio de ella? Puedes confiar en un Dios que no responde. Podrías confiar en un Dios que no responde a tus preguntas, pero que sigue sosteniendo el universo con su palabra. Y quiero leer una cita aquí del Conflicto de los Siglos, página 473. El Señor nunca deja de atender el apellido. Aunque el hombre no pueda comprender sus caminos, puede confiar en su amor. 2. Cuando Dios restaura la humildad de Job. Después que Dios le habla a Job, después de los extensos discursos de Dios en los capítulos 38 y 39, donde el Creador revela su poder a través de la creación, llega el momento en que Job es confrontado directamente. Dios no busca aplazarlo, sino restaurar su humildad y su relación con Él. El Señor dice: corregirá al Todopoderoso quien contra Él contiende, que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. También en el Ministerio de la Curación, página 465, dice: el Señor, cuando los hombres reconocen su pequeñez y dependencia de Dios, Él puede manifestar en ellos su poder. La verdadera naturaleza se halla en la humildad del alma que confía. Debemos de aprender a dejarnos llevar por Dios a donde quiera que Él nos guíe. Si nos vienen pruebas,
Bendito sea el nombre de Dios. Como dijo, eso fue algo muy difícil para Job. Claro, cualquier padre aquí podría imaginarse ese sufrimiento. O no sé si ya ha pasado por la pérdida de un hijo, pero Job lo pasó. Y al final de todo, en vez de maldecir a Dios, él decidió seguir confiando en Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, llega al tercer punto. Dios renueva y recompensa la fe de Job. Y así Dios nos va a renovar y recompensar nuestra fe. Después de eso, en el capítulo 42, versículos 5, que es uno de mis versículos favoritos, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O en realidad él no conocía, él había escuchado de Dios, porque en esos tiempos se transmitía el conocimiento acerca de Dios. Pero ahora él tuvo la oportunidad de confrontarse o de hablar con Dios. Y por eso ahora él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios le recompensó a Job de una manera maravillosa. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 85. Las pruebas del uso son los instrumentos de Dios para justificar el carácter. Cuando éstas terminan, el alma reflejará la imagen de Cristo. Mis queridos hermanos, en esta vida necesitamos ser refinados. Y quiero leer un último pasaje, Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Quiero que alguien lo pueda leer. Que alguien lo lea, por favor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que lo escriben por él. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Como un Dios de amor puede aceptar a los que aman. Tal vez se nos puede resultar difícil comprenderlo, pero al notar en la historia de Job podemos ver muchas cosas. Primero, Dios, cuando nos viene una prueba, no es Dios el que lo manda, sino Dios es el que lo permite, porque nada pasa sin que Dios lo permita. Y la Biblia dice que Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Así que si nos viene una prueba es porque podemos soportarla. Pero algo que tenemos que tener bien claro es que nosotros no podemos superar la prueba con nuestra propia fuerza. Nunca. Solo podemos hacerlo aferrándonos de la mano de Cristo. Esa es la única manera. Otra cosa es que cuando notamos el libro de Job, es que ellos siempre dicen que Dios es el que lo manda. Y eso es algo que todavía sigue. Las personas siguen creyendo
que Dios es el que manda el sufrimiento, solo porque Dios tiene el control de la tierra. Pero Dios lo permite, pero Él no manda el sufrimiento. El que te hace sufrir es el diablo. Pero como dice Hebreos 12:2, perdón, que se me traba la lengua a veces. Dios azota al que ama. Cuando vemos en la historia cuando vemos cómo se refina un oro, vemos que tiene que pasar por altas temperaturas. Por la causa del pecado tenemos que ser refinados. Sin pasar por pruebas, no vamos a llegar al reino de los cielos. ¿Por qué? Nuestro carácter tiene que mejorar. Nuestro carácter tiene que pasar por un crisol para que podamos ser refinados. Cristo es el que nos va a guiar en todo este proceso. Cristo es el que nos protege. Pero mis hermanos, antes de culminar, no me llevé la media hora. Pero mis hermanos, solo para terminar, quiero que tengamos algo en claro. Cuando vienen las pruebas, por favor, acerquémonos a Dios. Porque hay muchas personas que en vez de acercarse se alejan. Porque piensan que Dios los ha abandonado. Pero Dios, aún en medio de la prueba, Dios está ahí. Porque llegará un momento, Él está preparándonos, y llegará un momento en cuando ya no va a tardar silencio. Y lo vamos a ver en las nubes de los cielos. Que Dios les pueda bendecir. Amén.